Muy buenas tardes. El tema que les voy a hablar es acerca de las organizaciones internacionales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países comenzaron a relacionarse de una nueva manera, asociándose y cooperando entre sí, especialmente para brindar ayuda a las regiones devastadas por el conflicto bélico. De esta manera surgieron las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales trabajan en todo el mundo para poder lograr objetivos comunes, como con el fin de mejorar el bienestar de los pueblos y alcanzar la paz mundial. La principal organización internacional es la ONU, sigla que significa Organización de las Naciones Unidas. Esta se creó el 24 de octubre de 1945 y en la actualidad está integrada por más de 200 países. Existen varias organizaciones internacionales que se encargan de diferentes temáticas, por ejemplo las relacionadas con una región geográfica particular, como la OEA, que su sigla significa Organizaciones de los Estados Americanos, que se encargan de los países americanos, o con temas financieros como la FMI, que su sigla significa Fondo Monetario Internacional, o también aquellos relacionados con la salud de la población, como la OMS, Organización Mundial de la Salud. Bueno, principalmente les voy a hablar sobre la Organización Mundial del Comercio. Esta organización es la única que se ocupa de las normas que rige el comercio entre los países, estableciendo un marco para la negociación y resolución de disputas comerciales. Su función principal de la Organización Mundial del Comercio es administrar el sistema mundial y sirve como foro para que sus miembros negocien acuerdos comerciales y resuelvan problemas comerciales. Los miembros que integran esta organización son 164 miembros que representan el 98% del comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio fue establecida el 1 de enero de 1945 por las negociaciones de la Ronda Uruguay entre 1986 y 1994. La sede se encuentra ubicada en Ginebra, Suiza. Otra de las organizaciones que hacen parte del comercio internacional es la FMI, que su sigla significa Fondo Monetario Internacional. Este se creó en julio de 1994 cuando los representantes de 45 países acordaron establecer un marco de cooperación económico destinados a evitar que se repitan los círculos viciosos de devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. El principal propósito del FMI, el Fondo Monetario Internacional, consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional y tipos de cambio que permite a países y también a los ciudadanos. Esta organización está integrada por 191 países miembros y su sede principal está ubicada en Washington, Distrito Capital. ¿Qué relación tiene la OMC con el comercio internacional? Bueno, la OMC promueve la liberación del comercio internacional mediante la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias. La OMC establece reglas claras y transparentes para el comercio internacional, lo que ayuda a reducir la incertidumbre y aumentar la confianza entre los comerciantes. La OMC promueve la competencia en el mercado internacional, lo que ayuda a aumentar la eficiencia y a reducir los precios. La OMC protege los derechos de propiedad intelectual, lo que ayuda a promover la innovación y la creatividad. ¿Qué relación tiene el FMI con el comercio internacional? Bueno, el FMI trabaja para promover la estabilidad financiera en los países miembros para el comercio internacional. El FMI fomenta la cooperación monetaria entre sus miembros, lo que ayuda a facilitar el comercio internacional. El FMI proporciona asistencia técnica y financiera a sus miembros para ayudarlos a mejorar sus políticas económicas y financieras, lo que beneficia el comercio internacional. FMI realiza un seguimiento a la economía global y proporciona análisis y recomendaciones para promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera de sus países miembros.
Esta investigación fue presentada por Lady Milena Bravocín Arevalo, estudiante de Contaduría Pública, octavo semestre. Espero les haya gustado. Buenas tardes, mi nombre es Gerson Acero, estudiante de Contaduría Pública en la UNAR, del área de la materia de comercio internacional, y el día de hoy me tocó exponer empresas multinacionales. Entonces, dícese que las empresas multinacionales son organizaciones que operan en varios países y pues que tienen instalaciones y activos en más de un lugar afuera, pues literalmente de su país de origen. También se dice que estas empresas suelen tener una sede central que coordina la gestión global y que puede tener varias delegaciones como centros de producción o ambos en diferentes países. Entonces, pues también que operan en varios países, tienen una presencia global, tienen una sede central que coordina la gestión global, pueden tener delegaciones, como ya lo había dicho, centros de producción, ambos en diferentes países. También suelen tener un alto nivel de ingresos y una gran influencia en la economía global. Y por ejemplo, pues uno de los ejemplos de empresas multinacionales podemos tener, digamos, en empresas tecnológicas, lo que es Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook. En empresas de servicio tenemos a JP Morgan, Chase y Visa. Y digamos en empresas como de comercio electrónico, que Alibaba y Amazon. Y en empresas de energía, pues ahí tenemos a ExxonMobil. Entonces también es importante destacar que las empresas multinacionales pueden tener un impacto significativo en la economía global y las comunicaciones locales donde operan. Las comunicaciones locales donde operan. Sin embargo, también pueden enfrentar desafíos críticos relacionados con sus influencias y prácticas comerciales. Las empresas multinacionales juegan un papel fundamental en el comercio internacional, del cual se pueden... pues aquí hay unos datos respecto de algunos aspectos claves sobre cómo las empresas multinacionales participan en el comercio internacional. Entonces, digamos que una de las ventajas de las empresas multinacionales en el comercio internacional es el acceso a nuevos mercados, que es donde las empresas multinacionales pueden expandir sus operaciones a nuevos países y regiones, aumentando su base de clientes y sus ingresos. Diversificación de la producción. Al operar en diferentes países, las empresas multinacionales pueden diversificar su producción y reducir su dependencia en un solo mercado o industria. Y pues también está la mejora de la eficiencia. La producción en diferentes países pueden permitir a las empresas multinacionales aprovechar las ventajas comparativas de cada país, como la mano de obra barata, la proximidad de los mercados. Una de las ventajas también son las inversiones extranjeras directas. De las empresas multinacionales pueden realizar inversiones extranjeras directas en otros países, lo que puede generar empleo y estimular el crecimiento económico en otros países. También hay desafíos y críticas como la competencia desleal, el impacto ambiental social, evasión fiscal, dependencia de los países en desarrollo. Pues las empresas multinacionales, referente a la competencia desleal, pueden tener una ventaja competitiva sobre las empresas locales debido a su menor tamaño y recursos, de lo que lo puede llevar a una competencia desleal. Referente al impacto ambiental y social, las operaciones de las empresas multinacionales en diferentes países pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades locales. Referente a lo de la evasión fiscal, las empresas multinacionales pueden utilizar técnicas de evasión fiscal para reducir sus impuestos y aumentar sus beneficios. Les voy a hablar de las ONGs y los grupos de presión mundial. Las ONGs son una organización que se basa en la defensoría de poblaciones vulnerables y se enfocan en los derechos humanos, en preservar el bienestar ambiental y el desarrollo sostenible. Las ONGs son una organización sin ánimo de lucro. A diferencia de las organizaciones sin ánimo de lucro, los grupos de presión mundial, ellos se enfocan en derechos específicos. Son organizaciones que se busca influir en decisiones públicas, legislativas, para favorecer sus intereses. Los grupos de presión suelen ser más específicos en sus objetivos y pueden estar orientados a defender intereses económicos o que adopten leyes beneficiando sus intereses. A continuación les voy a hablar de cada uno de estos grupos de presión. Grupo empresarial son organizaciones que prestan intereses o empresas o a sectores industriales específicos, buscan influir de manera políticas o públicas. Los sindicatos
son asociaciones de trabajadores que buscan defender los derechos laborales de sus miembros, influyen en las políticas relacionadas con el trabajo, los salarios, las condiciones laborales. Grupos de defensa de consumidores. Estos grupos defienden los derechos e intereses de los consumidores, presionando para que implementen políticas que protejan su bienestar y seguridad. Grupos ambientales. Organizaciones que abogan por la protección del medio ambiente, influyen en las políticas relacionadas con el cambio climático, en la protección de especies y de recursos. También están los grupos de defensa de derechos humanos. Estos grupos buscan influir en las políticas para garantizar la protección de los derechos humanos a nivel local o nacional. De igual manera, los grupos de interés profesional representan a profesiones específicas, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, estudiantes y abogan por sus políticas. Grupos religiosos. Organizaciones basadas en creencias religiosas buscan influir en las políticas públicas para que reflexionen en sus valores. Eso quiere decir para que cada momento en el que tomen decisiones que pueden afectar al resto de la población sean conscientes y tengan presente sus valores. Grupos de interés en la salud. Son organizaciones que representan al sector de la salud como hospitales, farmacéuticas o pacientes con enfermedades específicas y que buscan influir en políticas relacionadas con la salud pública, que es uno de los sectores que en ocasiones se ve bastante dañado por el tema de los malos pagos, los malos medicamentos, la falta de atención, la falta de interés por atender a los pacientes, y los pacientes se ven en la obligación de generar demandas. También tenemos grupos de interés político, periodos públicos, movimientos o individuos que buscan influir en la agenda política para generar poder, promover la ideología específica. Grupos de presión internacional. Algunos grupos de presión tienen alcance internacional buscando influir en las políticas globales como las relacionadas con el comercio de los derechos humanos. Agradezco mucho por su atención. Mi nombre es Eison Tapies y el tema que me corresponde es el de actores del comercio internacional. Los actores del comercio de cada país son el gobierno junto con las entidades que la regulan. Sin embargo, para poner en contexto, debemos saber antes que, como todos sabemos, la economía es una ciencia que se encarga del estudio de cómo administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, es decir, que todos los estados son los encargados de desarrollar la economía para sustento y crecimiento de este. Ahora bien, la política es la que trata del gobierno y la organización de la sociedad. Por eso es importante tener una política bien definida, qué reglas y cómo estarán organizadas. De acuerdo a lo anterior, cómo estos estudios se enlazan entre sí para organizar el comercio internacional en una era que la globalización domina la economía y políticas de todos los países del mundo. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en clase, sabemos bien que quien establece los acuerdos y que las funciones para lograr que haya una balanza y que todos los países ganen son la ONU y la OMC. Y la clave de la creación de esas organizaciones son las políticas, debido a que sin estas cualquier país produciría tanto material a cualquier nivel y su economía no tendría cuidado si está afectando a otra. La Organización Mundial del Comercio es la institución base para la comercialización multilateral del comercio internacional y es la principal plataforma para el desarrollo de las relaciones comerciales de los países por medio de debates, negociaciones y decisiones colectivas. Un país es libre de elegir su política comercial que más le convenga o se adapte a su plan de crecimiento, y existen dos principales que son el libre comercio versus el proteccionismo. Les voy a explicar de qué se trata cada una de ellas. El liberalismo es el libre intercambio de los países de bienes o servicios, aprovechando ventajas comparativas para producir y exportar a los demás países y asimismo para abastecerse de lo necesario para su subsistencia que no son suficientes produciendo.
un crecimiento enfocado en las exportaciones. Un caso específico es el de China, con su plan detallado que llegó a ser la economía más fuerte del planeta. En la siguiente política, que es la del proteccionismo, la cual es un crecimiento hacia adentro y sustentable, la cual se basa en promover la producción y consumo local a base de estímulos y subsidios, desarrollando la economía del país sin afán de promover las exportaciones y mucho menos las importaciones, como es el caso actual del presidente de Estados Unidos, donde busca desarrollar la producción dentro del mismo país con aspecto nacionalista, como es el caso actual de este país que, de acuerdo a sus políticas migratorias, tomó la decisión de subir los aranceles a sus países vecinos, México y Canadá. Según expertos, esto podría provocar el efecto lavadora, que hará que los mismos estadounidenses paguen precios más altos por productos que no producen en su país y que son suministrados por los países antes mencionados. Si un país gana o no, se trata precisamente de sus políticas y si las lleva a cabo. Y al contar con una gran extensión de territorio y recursos naturales, ayuda. Pero grandes naciones cuentan con poco de lo antes mencionado y gracias a su seguimiento y a su estructura de su plan económico son hoy un día de las grandes economías del mundo, como son Alemania y Japón. En Colombia, el gobierno junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN son los encargados de que esas políticas se cumplan. Colombia tiene ventajas de ser uno de los exportadores junto con Brasil más grandes en Latinoamérica. Sin embargo, las políticas que se han implementado en los últimos años y desde que Colombia ha firmado los tratados de libre comercio no ha sido posible. Adicional que su infraestructura interna tampoco ayuda por el tema de que las vías, los puertos, el sistema para aduanas para el tema de la nacionalización es complicadísimo. Aún nos falta mucho Colombia para el tema de ser grandes exportadores. Tampoco es fácil, sin embargo tampoco podemos desmeritar lo que han hecho otros gobiernos en el tema de exportar, pues por ejemplo nuestro producto insignia que es el café. Vamos en un proceso lento, pero debido a nuestras políticas ha sido más complicado.